Bueno, pues como les comentaba, llevamos, este es mi mensaje número 4 acerca de los dones espirituales. Y bueno, he estado desarrollando los 3 anteriores sin ningún tipo de problema, en el sentido que ustedes saben que yo sintetizo mucho los mensajes y bueno, lograba hacerlo sin problemas. Pero claro, hasta aquí hemos dado la introducción. Bueno, primeramente hablemos de no quiero que ignoréis. Estuvimos hablando que los dones espirituales, pues no es bueno ignorar. Y estuvimos hablándolo, mensaje que está en nuestras redes sociales. Pero el mensaje número 2 y número 3 lo estuvimos enfocando a el primer de los 3 grupos acerca de los dones espirituales. Yo les resumo en un minuto por si alguien no los ha escuchado. Estamos trabajando con 1 Corintios capítulo 12 y estamos examinando los dones espirituales que el apóstol Pablo habló a la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto cabía un cierto desorden en cuanto a los dones espirituales, porque no tenían conocimiento acerca de cómo se usa, cuándo se usan, qué es lo que pasa. Había un descontrol acerca de los dones espirituales y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les enseña, les encamina más correctamente en el camino del Señor en cuanto a los dones espirituales. Y es maravilloso porque cuando viene conocimiento a una persona, viene conocimiento a una iglesia, esa iglesia es iluminada. De hecho, en la Biblia el conocimiento es sinónimo de luz y la ignorancia es sinónimo de tinieblas. Los 9 dones que aparecen en 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo bien podría dividirlo en 3 grupos de 3 dones. 3 por 3, o sea, serían 3 dones, 3 dones y 3 dones. Completando el total de los 9 dones que aparecen en 1 Corintios capítulo 12. Y los primeros 3 dones, el primer grupo, sería el grupo de dones de revelación, que serían dones de sabiduría, don de ciencia, discernimiento de espíritus. Eso ya lo hemos desarrollado. Hemos desarrollado el primer grupo. En el mensaje 2 y 3 hemos hablado don de sabiduría, don de ciencia, discernimiento de espíritus. Hoy, mis amados, comenzamos con el segundo grupo de los dones espirituales, que serían llamados dones de poder. ¿Por qué? Porque estarían en el segundo grupo, que es los dones de poder, es don de fe, don de sanidades, don de milagros. Ese es el grupo segundo, llamado grupo de poder. Y luego estarían los grupos de edificación, o el tercer grupo, que sería el de edificación, que sería profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Pero hasta llegar al tercer grupo, bueno, pues vamos a comenzar hoy con el segundo grupo. Es referente a los dones de poder. Y hoy vamos a hablar y a ver cómo lo puedo desarrollar, porque tengo tanto que decir que no sé ni por dónde empezar. Vamos a estar hoy hablando acerca de un don maravilloso. Vamos a hablar del don de fe. Esto es increíble, hermanos. El don de fe es impresionante. Hay tanto que decir, vuelvo a repetir, que no sé ni cuánto voy a desarrollar en esta primera enseñanza. Luego tenemos toda la semana para meditar, y si tenemos que volver a hacer un repaso y añadir, pues añadiremos. Don de fe. Es importante, mis amados, que conozcamos
los dones espirituales. A través de conocer los dones espirituales estamos conociendo mucho. Esto es un tema doctrinal, pero aparte de eso, hermanos, estamos en el estudio de los dones espirituales me he dado cuenta que usamos mucho la hermenéutica. La hermenéutica, mis amados, es el arte de interpretar las escrituras, y estamos interpretando las escrituras en su contexto, conociendo los dones espirituales. Muchas de las preguntas que uno se puede generar a causa de un texto que no entiende, seguramente se puedan aclarar en el estudio de los dones espirituales. En el don de fe ocurre eso. Cuando hablamos de la fe, nos generan muchas preguntas, sobre todo si empezamos a estudiar la fe a nivel de las Sagradas Escrituras. Vamos a hallar un montón de textos de la fe, y claro, como nosotros no distingamos, no hagamos separaciones, seguramente nos vamos a confundir al punto de que cuando nosotros queramos saber qué es el don de fe, quién lo tiene, cómo se desarrolla, cómo se usa, y queramos conocer acerca del don de fe, seguramente nos hagamos un poco lío. Pero miren, antes de hablarles de qué es el don de fe, voy a decirles lo siguiente. Mire, el don de fe es diferente, número uno, esto es para que anoten, o bien en su mente, o bien en un papel, cojan papel y boli, pero el don de fe es diferente al número uno, a la fe que nos lleva a la salvación. Y ahora vamos a explicar. El don de fe, número dos, es diferente a la fe como fruto del Espíritu. El don de fe es diferente a la fe común que iba a decir que todos pueden tener, o que muchos tienen. Pero la cuestión sería que todos pueden tener, la fe común. Luego, otra diferencia, que la digo así, pero no entro en detalles porque no me ha dado tiempo a introducirla en esta enseñanza, sería la fe como la doctrina, como la enseñanza. O sea, defensores de la fe. Y hay defensores de la fe, tiene que ver con la verdadera doctrina. Pero ese no le voy a tocar esta noche. Pero el don de fe es diferente al número uno, a la fe que nos lleva a la salvación. Es diferente a la fe como fruto que aparece en Gálatas. Es diferente a la fe común que todos pueden tener. El don de fe es diferente a la fe salvífica. ¿Dónde vemos esta fe salvífica? Esta fe la vemos en Efesios, en el capítulo 2 y en el verso 8. Mira, Efesios, vámonos a la Biblia. Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque, esto es un texto muy conocido, dice, porque por gracia, atención, por gracia sois salvos. Mire, la salvación, mis amados, es por gracia. La salvación es un regalo. Es un regalo porque, miren, cuando uno recibe un regalo, si uno pide algo y se lo dan, ya no es regalo, porque lo ha pedido. Le han dado o le han comprado lo que él ha pedido. Cuando él va y se compra algo, una persona le gusta una camisa y se la compra, no es un regalo. Simplemente se lo ha comprado, tenía un precio y se la ha comprado. Pero la salvación no la pedimos, ni tampoco la compremos. La salvación no se puede comprar. En esta serie de los dones espirituales hemos estado hablando que los dones no se compran. Ahí cuando Pedro le dice
a Simón el mago: tu dinero perezca contigo porque has pensado que puedes comprar el don de Dios o que puedes adquirir el don de Dios por medio de dinero. Y le dice: tu dinero perezca contigo. Entonces, el don de Dios no se compra. La salvación no se compra. La salvación tampoco la pedimos. Nosotros no pedimos ser salvos. La humanidad estaba perdida. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la humanidad no pidió auxilio. Entonces, la Biblia es la historia, o la historia de la redención, cuenta la gran aventura de cómo Dios salvó a su humanidad, a la humanidad perdida, sin que ésta le pidiera ayuda. Por eso es que la salvación es un acto de amor sin esperar recibir nada a cambio. Él ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Él salió en busca para salvarnos. Cuando el diluvio iba a venir sobre la tierra, Noé no construyó un arca porque le pareció bien construir un arca a ver si es que se podía salvar. Sin embargo, aquel acto, que fue un acto de redención, Noé y su familia fueron salvos porque Dios fue en busca de Noé y le dio el método para salvación. Por eso siempre la salvación será la historia de Dios, con su profundo amor buscando al hombre. Y la salvación es por gracia, pero miren, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ahí, ese don de Dios, ese regalo de Dios es la salvación. La salvación es un regalo. Ahora, muy bien, me diréis: bueno, si la salvación es un regalo, a mí me vienen, me la ofrecen, yo lo cojo y ya soy salvo. Pero miren, por eso es que estamos aplicando la hermenéutica a este estudio. Por gracia sois salvos, pero dice, por medio de la fe. O sea, es verdad que hay un regalo. La salvación es gratuita, no se compra, la salvación no la pedimos, la salvación es un regalo que se nos ha ofrecido. Pero lo que es el regalo es la salvación. Pero dice, por medio de la fe. Es decir, que todos aquellos que quieran adquirir ese regalo, Dios nos va a dar ese regalo, la salvación, de forma gratuita, sin pagar ningún precio, porque el precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, que el regalo está pagado, tetelestai, esa es la frase, todo está consumado, está pagado. Pero claro, el medio que Dios va a usar para darte ese regalo es la fe. Y esto, miren, lo podemos ver en Romanos capítulo 10, verso 13 en adelante. Miren, dice la Biblia, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Miren, esto si no aplicamos la hermenéutica, pues nos encontramos con un problema bien serio. ¿Te das cuenta? Hoy vamos a usar la hermenéutica mucho. Me estoy dando cuenta más de lo que yo pensaba. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto si solo se cerrara así y no hubiera nada más, había un problema muy serio. Porque dice todo aquel. Y ahí entra todo el mundo. Porque todo aquel, sin distinción de quién, cómo sea y lo que haga, yo le invoco y yo soy salvo. Si esto solamente existiera así, pues había un gran problema. Ahora, ¿cómo se generan las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas? Tomando un texto, sacándolo de su contexto, por no tener en consideración el contexto. O sea, este texto por sí solo genera problemas. Y sobre todo en cuanto a la fe. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ya está. Y de ahí te agarras y quieres hacer toda una película. Perfecto. Llegará un momento en que uno se haga un lío y generen falsas doctrinas. Pero el contexto está en los siguientes versículos.
Verso 13, lo leemos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora dice el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esto es una pregunta interesante, pero es que las preguntas siguen con más lógica aún todavía. Dice, ¿y cómo creerán a aquel a quien no han oído? Esto es tremendo. Siguen las preguntas. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Siguen las preguntas, verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y ahora dice, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, si nos detenemos aquí y no seguimos adelante, seguiríamos con un problema. Porque hasta aquí uno invoca el nombre del Señor y es salvo. Pero hasta aquí necesitan a alguien que predique. Pero es que ese que predica tiene que ser enviado. Y hasta aquí hay un problema. Pero es que hay que seguir más adelante. Y ahora dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Te das cuenta? O sea, ¿quién es salvo? Aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Sí o no? Claro, pero hay que tener en cuenta que para invocar el nombre del Señor, primeramente, habrá tenido que oír el mensaje, habrá tenido que creer, porque alguien le ha tenido que predicar y porque él ha tenido que obedecer al mensaje. Ahora, dice el verso 17, este es el cierre del contexto, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Miren lo que dice, hermanos, la versión al día, dice, la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que oímos es la palabra de Dios. Entonces, la fe salvífica la recibe aquel que, escuchando el mensaje de la palabra de Dios, inclina su corazón a obedecerla. Ahí es cuando recibe fe para creer. Pero es que escucha, la fe viene como el resultado de oír el mensaje de Dios. Entonces tiene que haber siempre una disposición a humillarnos delante del mensaje de salvación. Entonces, la fe salvífica es diferente al don de fe. El don de fe también es diferente a la fe común que cualquiera puede tener. Si yo pregunto a una multitud, ¿cuántos creen que Dios existe? Pues seguramente casi todos levantarán las manos. Quizás algún ateo, porque no ha estudiado las evidencias, no creen. Pero que en el fondo, hermanos, yo creo que en el fondo no hay ateos. Hay gente que es incrédula, hay gente que no quiere creer, hay gente enfadada con Dios, hay gente rebelada, hay gente que no quiere creer, no se hace a la idea. Yo he llegado a la conclusión, porque aún los ateos, preguntándoles mismamente la hora, y cuando te responda le dice, ¿y qué día es hoy? Pues hoy es 17 de abril del 2019. ¿Desde cuándo comienzan a contar los años? Forzosamente van a tener que hablar de Jesús, que con su venida partió la historia en dos. Y podríamos estar hablando evidencias científicas, arqueológicas, antropológicas, astronómicas, y podríamos estar hablando acerca
de las evidencias de la existencia de Dios y tenemos pruebas por todos los lados. El don de fe es diferente a la fe común que cualquiera puede tener. Pero, ¿qué es el don de fe? Mire, el don de fe es... Vamos a leer el texto. Primera de Corintios capítulo 12 y verso 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Qué es el don de fe? Si el don de fe no es la fe salvífica por la cual alcanzamos el regalo de la salvación, si el don de fe no es la fe común que todos pueden tener, si el don de fe no es la fe como fruto, Gálatas dice, porque el fruto, hablando en singular, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como fruto, si tampoco el don de Dios tiene que ver con la fe como fruto, ¿qué es el don de Dios? Primeramente, ¿quién reparte ese don? ¿Quién lo da? Miren, el don de fe es el Espíritu Santo el que reparte conforme a la medida que Él quiere. Miren, me he acordado de este texto, Romanos capítulo 12 y el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Espíritu Santo es quien reparte el don de fe a quien Él quiere. El Espíritu Santo es el que reparte el don de fe. ¿Qué es el don de fe, mis amados? El don de fe es una habilidad sobrenatural que recibe aquellos que el Señor quiere, porque el Señor los ve o los ha preparado para que puedan recibir este don. Normalmente este don lo recibe gente, cristianos, hijos e hijas de Dios, que tienden a mirar por el bien de los demás, que se dedican al servicio de los demás. El don de fe, y ya les voy a decir el porqué, el don de fe es una habilidad sobrenatural, fijaros, para recibir milagros. El don de fe es una habilidad, hermanos, sobrenatural para orar por milagros. O sea, hay gente, hermanos, que les ves orar o hablas con ellos y tienen una fe, una convicción tan pura, tan sana, tan santa, tan fuerte, que oran por sanidades, oran por milagros, hermanos, con una fe, porque, miren, el por qué el segundo grupo, que son los grupos de poder, está incluida la fe, sanidades y milagros, porque la fe siempre irá acompañada de sanidades o de milagros, porque la fe es una habilidad para recibir milagros. Hay quien, hermano, no tiene fe para recibir las cosas. Hay quien se le ha dado una palabra, no tiene fe para creerla. Y así la cree en un momento de emoción, pero luego se le olvida. Pero el don de fe, hermanos, es una capacidad que el Espíritu Santo reparte para decir, lo creo, lo recibo en el nombre del Señor, y los ves con una convicción que dices, te producen ánimos y te producen pasión
por acercarte a Dios. También oran, cuando oran por sanidad y oran por milagros, lo hacen con un ímpetu, con una fuerza que transmiten vida. También el don de fe se usa para salir de ciertas situaciones que nos llevan al límite. O sea, en aquella noche oscura del alma, cuando no podemos más, cuando, por ejemplo, un pronóstico médico nos ha dado una palabra que nos ha destrozado, pero de pronto el don de fe que el Espíritu Santo reparte cuando Él quiere, te llena de una convicción que dices, ¿cómo es posible que esta persona con la noticia que le han dado siga en pie? Y uno dice, no lo entiendo. Hermanos, nosotros estamos orando por tantísimas peticiones, hermanos, oramos o escuchamos, hermanos, cada cosa, cada enfermedad nos escalofría el cuerpo, hermanos, de verdad. Y nosotros oramos por ellas, pero ¿y las personas que están ahí junto a la almohada del enfermo, que los tienen en su casa? Y uno dice, ¿cómo es posible que tenga fuerza y tenga ese ánimo para seguir adelante? Es que el don de fe opera de esa manera también. El don de fe hace sacar una fuerza sobrenatural que no sería posible que el ser humano la tuviera, pero que le da unas fuerzas para mantenerse y salir de situaciones límites que un hermano no se lo podría esperar jamás de cualquier ser humano, por muy fuerte que sea. El don de fe, hermanos, siempre va acompañado de milagros, de sanidades. Vamos a hablar de las sanidades. Es curioso, hermanos, es muy curioso. Y otra vez vamos a aplicar la hermenéutica, que la Biblia diga, fe por el mismo Espíritu, dones de sanidades. Dones de sanidades. Miren, la fe, hermanos, la fe es el mayor de los dones de poder. El director de esta casa ha empezado el culto hablando de un pasaje increíble. Hablando del pasaje de Hechos capítulo 3. Cuando la Biblia dice que Pedro junto a Juan se dirigieron al templo a orar. La Biblia dice que en la puerta llamada La Hermosa había un hombre cojo que nunca había andado. Y me encanta que dice la Biblia, dice que fijando sus ojos en ellos, esperando recibir algo de ellos, Pedro dijo, lo que tengo te doy. Escuchen, ahí cuando Pedro dice, lo que tengo te doy, la palabra lo que, esa palabra, lo que, significa literalmente esto que tengo. Es decir, Pedro escucha que aquel hombre lo que espera es economía. Pero él dice, esto que tengo, te lo doy. Y eso que tenía se refería al don de sanidad. En Pedro hemos visto cómo operaban ciertos dones. Esto era porque Jesús, esto ya operaban en ellos cuando Jesús les mandó, en una orden dijo, id por las aldeas, echad fuera demonios, sanad enfermedades. Haced milagros en mi nombre. Y una persona, miren hermanos, pasamos ya al don de sanidad. Una persona no es que tenga el don de sanidad y, como he estado diciendo, un don sea como un móvil, que yo lo apago, lo enciendo cuando quiera, hago una llamada cuando yo quiera. El don de sanidad no funciona así. O sea, una persona intrínsecamente no tiene un poder especial para sanar a su discreción. No puede. Así no opera el don de sanidad.
El don de sanidad opera siempre cuando el Espíritu Santo quiere. O sea, el don de sanidad lo vemos manifestado cuando el Espíritu Santo ha decidido sanar a alguien. Ahora, hay muchas veces que no se sana a la gente. Y esto no tiene nada que ver con que el que ore no posea el don de fe o el don de sanidad. No tiene nada que ver. Porque hay por muchas cosas, hay por varios motivos, y los estoy buscando ahora mismo, hay varios motivos por los cuales uno no puede recibir un milagro, una sanidad. Miren, uno de ellos, Marcos capítulo 9 y verso 24, dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces la incredulidad, la Biblia dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad. Estamos hablando que en Cristo, hermanos, habitaron todos los dones. O sea, hay un momento que el apóstol Pablo, ¿cuántas sanidades hemos visto en la Biblia que el apóstol Pablo realizaba? Y sin embargo, he dejado a Timoteo enfermo. Y era Timoteo el que tenía dolor de estómago y le recomendó beber un vaso de vino. No siempre el don de sanidad opera. Por eso es que digo que el que tiene el don de sanidad no lo puede usar cuando él quiere. O sea, es cuando el Espíritu Santo, y eso se siente. Es que yo, por ejemplo, estoy en un culto y de pronto Dios quiere sanar a alguien, pero yo no escojo nada. Y de pronto esa persona o el Espíritu Santo viene sobre mí y opera ese don y se realiza. Ahora yo voy a contar un testimonio. Pero no porque yo quiera o para tener un poder especial. Hay gente que no ha sido sanada por más que haya pedido. Pablo oraba: Señor, quita este aguijón en mi carne. Él decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí Pablo estaba enfermo y era por un trato de Dios, mis amados. Y aquí dice: fijándole en los ojos, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. O sea, la fe de decir a alguien que no ha caminado nunca, levántate y anda. Hay que tener fe, hermanos. Oigan, el don de sanidad y no puede operar si no va unido al don de fe, hermanos. O sea, ahí el don de fe y el don de sanidad operaron unidos. Uno no puede dar esa orden, es una orden, levántate y anda. Uno no puede dar esa orden sin antes operar en el don de fe, hermanos. Miren, voy a contar dos testimonios, porque los dones, si no hay evidencia de un testimonio, como que hay un poco un vacío, sobre todo en este tema. Miren, voy a contar un testimonio que conozco personalmente. Aquí en Alcalá yo tengo es un familiar mío, es un primo mío, él es ministerio, él es predicador desde hace muchos años más que yo. Él se llama Luis, él es un siervo del Señor, Luis Maya, pueden buscarlo en YouTube. Es un ministerio que Dios le usa a nivel de la palabra poderosamente, impresionante, hermanos. Y verán, él se convirtió de una manera increíble. Era uno de esos tantos jóvenes perdidos y llegó un momento en el que él cayó malo y le diagnosticaron la enfermedad que la llaman la enfermedad del clon. Entonces él se tenía que tomar, él lo ha contado alguna vez, se tenía que tomar 22 pastillas diarias. Él perdió
muchísimos kilos, hermanos. Se quedó muy delgado, muy débil. Yo recuerdo que se le llenó la espalda, se le llenaban de heridas. Recuerdo que le hacía masaje yo cuando era un niño. Y él no creía. Él nunca se había acercado a una iglesia. Pero una vez, mi tío Aramis, que ya ha predicado aquí alguna vez en Conquistando Corazones, le invitó a bajar a la iglesia. Y él bajó. Resulta que a los pocos días a Barcelona llegó un predicador que estaba, en aquel momento, estaba siendo usado por Dios. Y era Benny Hinn. Y había ido a Barcelona a hacer una campaña evangelística. Él le invitaron, iban a ir muchos de Madrid a esa campaña, y le dijeron que fuera con ellos. Y entonces él no pudo ir porque días atrás él había ido a Valencia a ver si el cambio de clima y bañarse incluso en la playa le aliviaba un poco el dolor y las heridas, y rápidamente le tuvieron que traer porque el viaje de Madrid a Valencia casi le cuesta la vida. O sea, el cambio de clima era para él, la humedad era terrible, casi se muere. Pero él hizo algo en un acto de fe. Por eso digo que la fe y el don de sanidad operan juntos. Él en ese momento el Espíritu Santo vino sobre él, y usando el don de fe, él realizó algo. Él se quitó una camisa que él tenía y dijo: yo no puedo ir, pero en mi lugar va a ir esta camisa. Tomar, dársela al siervo, que ore por ella. Cuando él ore, traérmela. Que cuando yo me ponga la camisa, quedaré sano. Llegaron hasta allí, tuvieron la oportunidad de darle la camisa, oró por ella, se la trajeron de Barcelona. Cuando él puso la camisa, él exclamó y dijo: soy sano, Dios me ha sanado. Dejó de tomar pastillas. A día de hoy, hermanos, es un predicador. Dios, a través de ahí, elevó su vida espiritual a niveles grandísimos. Y hoy día es un gran siervo del Señor. Es un predicador excelente. Operó ahí el don. Pero yo quiero acabarles con otro testimonio. Esto a mí nadie me lo ha contado. Esto lo conozco yo en persona. Pero yo voy a contarles algo que nunca he contado. Y que por primera vez lo voy a contar. Es la primera vez que yo lo voy a contar. Resulta que hubo un tiempo cuando mi niña de 14 años, era más pequeña, a ella le habían salido unos ganglios en el cuello. Además era uno, pero uno era una especie de ganglio que hay muchos tipos. Ese era uno de los tipos que hay ganglios que se pueden quedar ahí toda la vida y no pasa nada. Pero este, por ejemplo, tendía a crecer. Y así en principio no era nada peligroso. De hecho, no se distinguía, pero si ella, por ejemplo, levantaba la cabeza, pues se podía ver cómo le salía el relieve en el cuello, pues le salía un pequeño bulto. Le llevemos a... De hecho, como ella era pequeña, hicimos médicos de pago para hacer las cosas rápidas. Nos dijeron que no era preocupante, pero que llegaría un momento en que la niña se tendría que operar, porque eso no puede estar ahí, porque eso tiende a crecer, y es algo que no podía estar ahí.
Nosotros empecemos los trámites. La operación pues tampoco era grave, pero como cada vez que se entra al quirófano pues vienen las dudas y vienen los temores. Era nuestra niña pequeña y no queríamos pasar por ahí. Después de un tiempo de estar tratando, nosotros teníamos mucha carga, teníamos mucho temor de que la durmieran. Éramos jóvenes, pero estábamos aferrados a Dios. Le voy a contar algo que nunca he contado. Resulta que una noche estaba durmiendo cuando de pronto, no sé si fue un sueño o una visión. ¿Has visto cuando uno recibe algo que dice, no sé si he soñado o he tenido una visión? No sé si fue un sueño o una visión, pero yo voy a contar mi experiencia. En el sueño o la visión, la puerta de mi habitación estaba abierta. Normalmente está medio abierta, pero esta vez estaba abierta completa. Y de pronto yo oí primero un silencio muy fuerte. Y de pronto unas pisadas, el sonido de unos pasos por el pasillo. De pronto se puso detrás de la puerta, en el umbral, porque no llegó a pasar a la habitación. No llegó por la sencilla razón de que si hubiera querido entrar, hubiera tenido que agacharse, porque la parte del pecho, la mitad del pecho, para arriba estaba escondido. O sea, era un ser grande, muy grande, pero era luminoso, completamente luminoso. Cuando yo veía aquel ser, me quedé inmóvil. Y entonces oí una voz. Era de madrugada. Una voz que me decía, levántate, me dijo, levántate y ora por tu hija. Hermanos, yo no sé cómo pude levantarme tan rápido. Yo no sé cómo no me paralicé. Yo no sé de dónde saqué las fuerzas. Yo no sé de dónde se fue el miedo de aquel ser que yo estaba contemplando. Yo no sé cómo, pero yo me levanté con los ojos cerrados. Y es verdad que cada uno conocemos nuestra casa. No sé si fue un acto reflejo o no, pero con los ojos cerrados llegué hasta la habitación de la niña. No encendí la luz, pero sentía todavía como una luminosidad estaba alrededor de toda la habitación. Y yo le puse la mano, ora por tu hija, pero yo no tenía pensamiento de orar, de simplemente orarla, bendícela y ya está. Pero cuando yo me acerqué a su cama, me dijo, ora y reprende el ganglio. Hermanos, yo directamente le puse la mano en el cuello y dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que desaparezcas. No dije nada más. Con el mismo miedo con que me había mantenido en la cama hasta que me desperté, volvió de nuevo el miedo. Fue como que se desvaneció todo, como que desapareció. Y me encontré en la realidad de donde estaba. Y lo que tardó de la habitación de la niña a mi habitación, que está pegada, para mí fue un mundo. Y corriendo me volví a meter en la cama y me dormí. No lo conté. Esto no conté nada. A la tarde siguiente yo voy al culto. Y hay una anciana, es de la tía Isabel. La tía Isabel es la abuela del pequeño Cristian. Se acercó y me dijo, tengo que decirte una cosa. A ver, dime. Dice, resulta que anoche el Espíritu Santo me despertó por la noche. Y me empujó a que fuera a la ventana y que
extendiera mis manos a tu casa, porque ella vive enfrente mía, yo voy en un cuarto y ella en un primero, y que orara por ti. Me decía el Señor, ora por mi siervo. Entonces yo, de madrugada, como una loca, me puse en la ventana, extendí mis manos, empecé a orar por ti, y de pronto vi algo, dice ella. Dice, de pronto vi entrar un ángel, algo muy luminoso. Mano, yo caí, desplomado, yo ya no pude, yo ya no soporté. Lo que yo pensaba que había sido un sueño, había sido todo real. Entonces, cuando yo le conté lo que pasé aquella noche, bueno, fue tremendo. Obviamente que lo que hicimos, comprobemos. Fuimos a comprobar la sanidad. Y oigan, los papeles que teníamos, de además Sanitas, era de Sanitas además, ahí están, nunca más se han usado. La prueba posterior es que aquello desapareció. Quizás me dirá, bueno, te dijeron que no era preocupante. Ya, también me dijeron que no podía estar ahí. Entonces, no sabemos. Yo no sé nada de lo que hubiera podido pasar. Yo no ando por la vida orando por los enfermos, a menos que el Espíritu Santo no opere en mí. Si no, yo no oro por nada. Por eso, no es que yo dijera, voy a sanar. No, es que en ese momento, porque el Espíritu Santo lo quiso, lo decidió, me llevó a orar. Yo creí. El don de fe y el don de sanidades operaron juntos. Y eso, hermanos, es la evidencia. Digo esto y termino, porque los dones espirituales están vigentes. Los dones espirituales están vigentes. Vamos a anhelar ardientemente los dones espirituales, hermanos. Necesitamos don de fe en las iglesias. Más en este tiempo, cuando hay tantísimas enfermedades, pidamos a Dios que nos llene de ese don de fe. Para que operando el don de fe hay multitud de operaciones. Que operen con ellos el don de sanidades. El don de milagros. Bueno, la semana que viene desarrollaremos juntos el don de fe, pero esta vez con el don de milagros. Espero que haya sido claro en esta noche y haber desarrollado esta cuarta enseñanza de esta maravillosa serie que tanto bien me está haciendo y tanto bien me está enriqueciendo. Familia de Conquistando Corazones, 11:30 de la noche, hasta aquí este tiempo de enseñanza. Hoy el don de fe, dones de sanidades. Que Dios les bendiga.